Si Hyperboost fuera una película, yo lo titularía El sueño bonito antes de la bofetada real. ¿Funciona? Sí. Te hace sentir que por fin entras al juego de verdad. Pero cuando sales de esa burbuja, ay amigo, ahí fuera te espera la realidad con los brazos cruzados. Soy Dido Experience y hoy te lo cuento sin azúcar, lo bueno, lo precioso y lo que casi nadie quiere decir en voz alta de Hyperboost in Throne and Liberty. Antes de nada, el contexto. Yo no he llegado ni a la mitad del objetivo típico en Hyperboost. Voy lenta, exactamente como en la vida real. Mi universidad, mi teléfono, empresa, cosas que hacer, casa. Esto no es yo ya estoy en 6000 y vengo a pontificar. Es mi experiencia, más lo que he visto en vuestros comentarios, más lo que cuenta la gente que sí llegó a 6000 y también los que se quedaron en 5800 porque no hicieron las 4 chorraditas que al final suman aunque parezcan ridículas. Queda clarísimo, ¿no? Pues vamos. Hyperboost es un acelerador de progresión. Te sube más rápido, te da equipo base morado de Tier 2, te abre puertas a contenido que en el servidor clásico tardaría semanas o meses en oler. Antes ibas a pie por un camino lleno de piedras. Aquí te prestan una moto. ¿Llegas antes? Pues sí. ¿Aprendes a caminar bien? Ya lo veremos. En la comunidad lo veo clarísimo. Mucha gente ha llegado a 6000 y están muy felices. Otro grupo grande está clavado antes de los 6000. ¿Por qué? Porque no farmeó lo mínimo. Diarias, semanales, encarguitos ridículos que parecen perder el tiempo, pero todo suma. Conclusión corta. Hyperboost funciona. Te mete dentro muy rápido. Punto. Ahora que funcione no significa que te conviertas en Terminator. Y aquí empieza la parte jugosa. Lo positivo, sin peros, porque lo tiene. Entras y de repente ves más mundo. Pruebas sistemas que jamás tocaste. Housing, zonas, armas, jefes que antes eran un sueño. Para novatos es oro. No te estampas contra ballenas a los 5 minutos. Conoces el juego sin trauma. Para quienes sin clásico no pasábamos de 4000 y pico, GS Hyperboost abre ventanas que estaban cerradas con 7 candados. Y eso se siente. Sensación de empezar otro juego, de descubrir partes que estaban vetadas. Tu cabeza dice, por fin, esto es lo que yo quería ver. Aquí me pongo blandita, esta fase es preciosa, el juego luce, el mundo se deja querer, sientes que por fin te enteras de la película. Si Hyperboost fuera un parque de atracciones, esta parte es la montaña rusa con vistas. Te ríes, gritas, te haces fotos, es la luna de miel del MMO. Ahora el reverso de la medalla. Hyperboost te presta la moto, pero no te enseña a repararla, ni a conducir con lluvia. Ese GS bonito se consigue con equipo base, morado de Tier 2, no con piezas top de jefes de campo o de mundo. Tu rotación la aprendes a medias. Al ir rápido no consolidas mecánicas. Te falta este miaje de hacer 1000 mazmorras hasta que salga por reflejo. La economía la vives en atajo, no aprendes a optimizar oro, materiales, rutas. Hyperboost te rebaja la fricción, pero luego la fricción vuelve y te mira a los ojos. ¿Qué pasa cuando sales de la burbuja? Seguramente, asedio del castillo, si crees que el GS base te salva, pues yo creo que no. Ahí manda la coordinación, la build fina, el colmillo. La guerra de los gremios, por esas piedras que ni nombro porque no me veis nunca ahí. Quienes viven ahí viven de mecánicas y de luz real. Isla Nébula, primer choque frontal. Te derriten si vas solo con lo básico. Resumen en una línea. Lo que Hyperboost acelera de progresión, te lo descuenta de aprendizaje. Y el juego, cuando llegará el momento fuera de la burbuja, pues seguro que va a cobrar la factura. Entonces, ¿sirve Hyperboost? Sí, pero según tu plan. Para un novato total que quiere conocer el juego, es perfecto. Entras sin trauma, pruebas armas y sistemas, te enamoras o descubres que no es lo tuyo sin perder las 200 horas. Consejo de Dido, no te obsesiones con el número, aprende una rotación y una función en grupo. Sé útil en pequeño.
Para el veterano frustrado del clásico, es un reseteo emocional. Desbloqueas cosas que en el clásico te parecían imposibles, pero si luego te migras a clásico, que pasará posteriormente, acepta que no eres competitivo aún. Te falta Ger Real y Colmillo. Para el PvE, en exploración, pues disfrutas muchísimo. Mapa, housing, coleccionables, logros, tranquilidad. Si te asomas al PvP en serio, pues baja las expectativas. Estás verde para este rig. Para el PvP tryhard, ni lo pienses. Hyperboost no compra experiencia, ni timing, ni lectura de peleas. Si entras esperando repartir desde día 1, te frustras. Para creadores y creadoras de contenido, pues hola, sirve para mostrar zonas y sistemas que antes no tocaste para poder explicarlos con calma. Pero si esperas que el juego base haya mutado por completo, pues no. Yo cubriré Hyperboost y me iré a lo siguiente cuando termine, sin dramas. Entonces, ¿Hyperboost es malo? No, tampoco. Hyperboost es muy bueno para lo que es, un atajo para disfrutar. Pero el que compite fuera no es el que se apunta a la carrera, es el que se entrena después. ¿Por qué tanta gente sale contenta? ¿Y por qué luego se cae? ¿O se van a caer? Lo he leído en vuestros comentarios. La mayoría que terminó el contenido Hyperboost está feliz. Lo prometido, cumplido. Quienes se quedaron en 5800, normalmente faltó ese farmeo básico. No es magia, todo suma. Ahora pregúntales a quienes van a migrar luego a clásico. ¿Cómo crees tú que va a ir la Isla Nébula? ¿Qué tal va a ir el asedio en serio? Los gremios con piezas de voz. La respuesta suele ser ¡ay! Porque Hyperboost es luna de miel y la luna de miel no es el matrimonio. Es como aprender a conducir en autopista vacía con un coche en piloto automático y luego seguramente te van a meter en rotonda sevillana a las 8 de la mañana. Pues suerte corazón. Tampoco voy a decirte yo, luego, ya hecho eso, no salgas. Te doy una rampa para no chocar con la pared. 1. Acepta tu foto actual. Vienes con JS base y licencia B en mecánicas. No pasa nada, el error es creerte Ayrton Senna. 2. Elige un rol concreto, aunque sea temporal. Support, DPS o control. Sé un poco de todo, se convierte en carnet de highlight de otro. 3 guilds o nada. No saltes solo, busca un gremio didáctico que entrena. Si existen, tardas menos en encontrarlos que en llorar en el chat global. 4. Listas de control PvP. Apréndete 2 escapes y un botón de pánico. Ten una iniciación clara aunque no seas main. Practica timings contra clases comunes. Pide duelos de 2 contra 2, 3 contra 3 o lo que haya por ahí válido. 5. Pieza objetivo. No colecciones chuches. Vea por una pieza de voz o actividad que te dé un pico de poder real. Cuando la tengas, eliges la siguiente. 6. La economía mínima diaria, ruta sencilla de 30 a 40 minutos. Consistencia mayor que maratones. La gente subestima lo que 30 minutos diarios de contrato hacen en 2 semanas. 7. Entrena en pequeño antes del circo grande. Duelos, minigrupos, mazmorras simples. El asedio abruma, los reflejos se fabrican fuera del estadio. 8. Composición mayor que Diego. Si tu equipo necesita utilidad, sé utilidad. La partida se gana en sinergias, no en yo soy main YOLO. 9. Higiene de build. Lleva 2 variantes listas, una agresiva y otra conservadora. Cambia según lobby. Aprende cuándo no entrar. Si no, entrar es una decisión. 10. Expectativas sanas, siempre. Vas a perder, mucho. Lo importante es cómo pierdes. ¿Aprendiste algo? ¿Duraste 2 segundos más? Eso es progreso. Grábate esta. Hago poco, pero lo hago siempre. Esta es la clave de quienes sí se quedan. Y se quedarán y pasarán a lo clásico. Hay algunos mitos y realidades que yo escucho cada día. Mito 1. Con 6000 GS soy inmortal. Realidad, con 6000 base eres matable por cualquier veterano con colmillo y pieza top. El número no pelea por ti. Mito 2. Hyperboost arregla el juego. Realidad, arregla tu acceso al juego para que lo conozcas y puedas disfrutar. El juego base se arregla con sistemas, balance, eventos y comunidad. Esa es otra conversación. Mito 3. Si me vapulean en clásico, Hyperboost es mentira. Realidad, Hyperboost nunca dijo serás Dios.
Dijo, verás contenido. Y eso sí, lo cumple, chicos. Y en todo eso, ¿dónde me posiciono yo? Pues usaré Hyperboost para ver y enseñar cosas que antes no había tocado. Y cuando termine, no me quedaré por inercia. Si el juego base no cambia, de manera que me enamore, me iré a lo siguiente, honesto, sin dramas. Para mí, Hyperboost es un parque de atracciones precioso y está bien disfrutarlo como tal. También creo, por lo que vuelo, que habrá 3 escenarios. 1. Un porcentaje se quedará en clásico porque el gremio correcto los adopta, progresan de verdad, ya tienen recorrido ahí y han descubierto un juego que sí engancha. 2. Muchos se bajarán tras la luna de miel en Hyperboost, disfrutarán de eso, verán el endgame y listo. Y 3. Parte de la audiencia migrará, entrará en clásico y saldrá solo por los eventos así de vez en cuando y si no pasa nada. Soy fan de estas estrategias. Entras, disfrutas, chao. Hablemos también del elefante en la habitación, el PvP. Hyperboost te prepara para mirar, no para sobrevivir. Si tu plan real es ir a Nebula, a guerras de gremio, a pelear por las piedras, necesitas algo más que un número. No es la misma batalla lo que va a pasar en estos sitios sin Hyperboost que en los servidores clásicos. Necesitas hábitos. Hábitos como mirar el minimapa cada 10 segundos, como no perseguir kills inútiles fuera de posición, como guardar un escape cuando el healer está en CD y no tiene mana, como comunicar, entro en 3, 2, 1 para que tu equipo te siga y no entres solo a regalarte. Esto no te lo da Hyperboost o sí un poquito, te lo da más el tiempo. Y si no tienes tiempo, no pasa nada, disfruta Hyperboost por lo que es. Cuenta tu historia y vete a otro juego si se adapta más a tu vida. No todo MMO tiene que convertirse en tu segundo trabajo. También puedes probar y disfrutar e irte. Otro punto que casi nadie comenta, la psicología. Hyperboost te sube la dopamina, misiones que saltan, numeritos, recompensas rápidas. Sales después al clásico y el cerebro seguramente te dirá, ¿dónde está mi dosis? Y claro, te parecerá que todo es lento, todo es injusto, todo es una cuesta arriba. No es solo el juego, es tu cabeza adaptada al turbo. Si sabes eso, puedes decidir mejor. ¿Quieres quedarte en Throne Liberty? Pues dosifica, crea rutinas cortas, busca objetivos semanales pequeños y medibles. ¿No quieres quedarte? Pues nada, cierras el juego con final feliz, agradece el viaje y a otra cosa mariposa. No hay que odiar al juego para irse, se puede ir en paz. Para cerrar la parte bonita, el servidor Hyperboost es bueno, muy bueno para lo que es. Es un atajo para disfrutar, una ventana a contenido que de otro modo no verías y un respiro para novatos. Pero no compres la fantasía de que con eso ya estás a la altura en el clásico. Sales con el GS base, experiencia a medias y sin colmillo de voz, solución, o lo tomas como experiencia cerrada y feliz, o entras sabiendo que luego toca trabajo real si quieres competir. Yo, Dido Experience, lo usaré para ver cosas nuevas, para divertirme, para traerte vídeos con chicha y cuando se acabe me verás en el próximo juego que me encienda la chispa. Y ahora te pregunto a ti, ¿Hyperboost te ha dado ganas de quedarte en Throne Liberty o ha sido tu último baile en este juego? Si te quedas, dime tu rol y cuál será tu primera pieza objetivo. Si no te quedas, cuéntame por qué. PvP desigual, falta de tiempo, economía, otras cosas. Te leo abajo sin filtros.